Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Controle sus malos deseos, o sus malos deseos lo controlarán. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie para este día titulada Claves para crecer en madurez, y compartiremos el segundo tema de esta serie: controle sus malos deseos por el poder de Dios. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Oscar, buenos días, estimado oyente, gracias por escucharnos. Queremos edificarle con el tema de hoy, acerca del control de los malos deseos, pero no un control humano, sino un control por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia sede Piedecuesta. Bienvenida, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos que nos escuchan aquí en el día 1020, muy contenta de estar aquí con ustedes. Queremos darte gloria y honor. Le recordamos, querido oyente, que usted puede volver a escuchar los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio y lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, retomando nuestra serie Claves para crecer en madurez, ¿por qué razón incluyó este tema, controle sus malos deseos por el poder de Dios? Básicamente por dos razones. Número uno, porque a los cristianos nos pueden llegar malos deseos. Y bueno, más adelante vamos a ampliar este punto. Número dos, porque muchos cristianos sencillamente no saben controlar los malos deseos que suelen llegar a sus vidas. Esas serían las dos razones principales para tratar este tema. Vea lo que dice Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Bueno, esta enseñanza, antes de contestarle, Erika, permítame, le aclaro lo siguiente. Los paganos se dejan llevar por sus malos deseos, y algunos cristianos inmaduros también, ¿cierto? O sea, es posible que un cristiano inmaduro, debido a esa inmadurez o debido a un descuido, permita o cometa algunos pecados que practican los paganos, los que no conocen a Dios. Esta es la razón por la que Pablo dice que la voluntad de Dios, al menos en este pasaje específicamente para el cristiano, es, número uno, nuestra santificación. El Señor quiere que seamos santos. Esa es una enseñanza muy clara en la Biblia. Ese cuentico de que no podemos ser santos, no se lo come Pablo, se lo comen los creyentes mundanos, los creyentes carnales. Número dos, la segunda enseñanza que sale de este pasaje es que Pablo nos ordena que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que nos distanciemos de la inmoralidad sexual, que no tengamos nada que ver con la práctica de la inmoralidad sexual. Número 3, enseñanza número 3 que sale de este pasaje, Pablo nos ordena que aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa y honrosa, y eso es bonito, porque es algo que se puede aprender, así lo dice el texto, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Y es bonito porque yo no tengo que controlar el cuerpo de Oscar, ¿cierto? Ni Oscar tiene que aprender a controlar el cuerpo mío, no, cada quien debe aprender a controlar su propio cuerpo y somos responsables delante de Dios si no lo hacemos. Y número 4,
la enseñanza número 4 que sale del texto es que nosotros no nos debemos dejar llevar por nuestros malos deseos. Es lo que nos está enseñando este pasaje de la Escritura, que se encuentra, lo repito la cita, primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. ¿Cuál es la razón por la que los paganos se dejan llevar por esos malos deseos? Bueno, la razón por la que los paganos se dejan arrastrar por sus malos deseos es que ellos no conocen a Dios. Esa es la razón, ¿cierto? Y es obvio que por no conocerlo, por no temerle, por no respetarle, por no amarle, pues ellos terminan cediendo a cuanto mal deseo les viene a su cabeza, les viene a su cuerpo, les viene a su vida. Y esto significa que lo opuesto también es cierto. El cristiano, por tener conocimiento de Dios, ¿cierto? Por amarle, por saber lo que dice la palabra, entonces el cristiano tiene el poder para controlar sus malos deseos. Así que es urgente que como cristianos nosotros aprendamos a controlar esos malos deseos que a veces están ahí adentro. No controlarlos es símbolo de inmadurez. Yo diría que es como cuando un niño no logra controlar sus esfínteres. Digamos que hasta cierta edad es entendible y permitido, ¿cierto? Que un niño como que se orine, como que se hace popó, un bebecito. Pero ver a un grandulón hacerse del cuerpo en su ropa, pues es inadmisible. Lo mismo pasa en el cristianismo. Pues cuando un cristiano se convierte, estando sus primeros pasos, se va a tropezar, la va a embarrar, comete X o Y pecado, y entonces ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está la iglesia ayudándolo para que él sea firme en sus pasos. Pero ya un cristiano viejo, un cristiano que se supone ha pasado años con el Señor, con la palabra, el Espíritu Santo mora en su vida, ¿cómo es posible que salga a veces con tremendas actuaciones pecaminosas? Entonces queremos es propender por ir hacia la madurez, y parte de la madurez es controlar nuestros malos deseos. Pastor, ¿cómo motivaría a cada uno de nuestros oyentes para que nos escuchen este tema hoy y también el próximo programa? Bueno, permítame preguntarle, apreciado oyente, siendo cristiano, ¿usted se deja llevar por sus malos deseos? ¿Qué malos hábitos usted no ha podido controlar durante su cristianismo? ¿Será que usted vive anclado a un pecado que le estorba en su vida cristiana? ¿Será que usted siente que por más que lo ha intentado es imposible vencer ese pecado? ¿Lleva años usted orando y llorando por ese pecado para posteriormente volverlo a hacer? ¿Será que su carácter siempre termina jugándole una mala pasada? ¿Será que usted es incapaz de decir no a lo que debe decirle no? Si a cualquiera de los interrogantes que acabé de hacer usted ha contestado con un sí, indiscutiblemente usted requiere escuchar el programa de hoy y el próximo, la continuación. Le motivo a que busque una agenda, busque un lapicero para que consigne, para que escriba los principios bíblicos, y que de esta manera usted pueda aprender a controlar sus malos deseos, porque la buena noticia es que sí es posible que usted los controle. Pastor, revisemos, ¿qué diferencia hay entre un cristiano maduro y uno inmaduro? Bueno, diferencias hay muchas, ¿cierto? Pero una de ellas es que los cristianos maduros han aprendido a controlar sus malos deseos. Porque les aclaro, controlar los malos deseos es algo que se puede aprender, y es más que obvio que para hacerlo necesitamos del poder de Dios. Nosotros requerimos de la asistencia del Espíritu Santo. Sin Él seremos presa fácil de nuestros apetitos pecaminosos. A los cristianos maduros, aunque les llegan malos deseos, ellos, aunque los tienen y a veces son muy fuertes, ellos aprenden a dominarlos y no se dejan arrastrar a voluntad de esos malos deseos. El cristiano maduro es aquel que, a pesar de experimentar la fuerza tirante de un mal deseo, él ha aprendido a usar el poder de Dios y ha aprendido a decirle no a ese mal deseo. Pastor, así como usted lo presenta, pues parece como muy fácil, ¿no? En verdad es así de fácil como lo ha dicho para nosotros poder controlar nuestros malos deseos. Bueno, podría decirse, Oscar, que controlar los malos deseos para el cristiano debería ser como tomar la decisión
entre si comemos un alimento saludable o si vamos a comer un alimento chatarra. Cada creyente es responsable por lo que decide. Estimado oyente, si es su firme decisión aprender a controlar sus malos deseos y así crecer en madurez, pues yo lo invito para que nos acompañe en lo que resta del programa de hoy y en el próximo programa, para que junto a la Biblia veamos lo que nos corresponde hacer a nosotros a fin de controlar los malos deseos. No es tan fácil de pronto como está sonando, pero sí es posible. Pastor Angelo, ¿qué principio aplicar para controlar los malos deseos? Bueno, entonces nuestro primer principio por la palabra de Dios es: reconozca que en usted hay malos deseos. Eso se llama el principio de la honestidad, porque hay gente que lo niega y hay cristianos que lo niegan. Hay pastores que dicen: no, yo nunca tengo un mal deseo, ¿cierto? Bueno, eso es autoengaño. Romanos 7:18 dice así. Y tampoco está siendo honesto. Sí, autoengaño y está engañando a los demás. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, está hablando Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Usted, estimado oyente, no puede controlar algo que usted piensa que no tiene. Si usted dice que no tiene malos deseos, pues qué necesidad habría de controlarlos, ¿cierto? Como consejero espiritual y con la autoridad de la Biblia, yo le aseguro que no se puede iniciar un proceso de transformación cuando no hay reconocimiento de aquello que es objeto de corrección. Así que el no reconocimiento imposibilita el proceso de transformación, y es aquí donde muchos cristianos pues se han quedado atascados. Ellos actúan o fingen que no tienen ni un solo mal deseo. Ellos caminan como si ya estuvieran en la gloria, como si levitaran, como si caminaran 3 a 3 metros por encima del piso. No, lo cierto es que todos, cristianos o no, tenemos malos deseos. Eso es una verdad muy, muy explícita en la palabra de Dios. Bueno, no podemos negar que tenemos malos deseos, como usted lo dice, pero ¿cómo alguien puede reconocer que tiene malos deseos? Ser honesto realmente. Entonces, no niegue, ¿cierto? Que no lo niego. No niegue que en usted hay malos deseos. Lo peor que podemos hacer frente a los malos deseos, pues es negar que los tenemos. Cuando usted dice, yo no tengo malos deseos, aparte de ser un mentiroso, pues usted está proveyendo un ambiente para que esos malos deseos crezcan, debido a que usted no siente la necesidad de trabajar en ellos, porque como no los tiene, ¿cierto? Usted dice que no los tiene. La negación también incluye obviamente el autoengaño. Esto les pasó a los fariseos, y si no tenemos cuidado, también nos puede pasar a nosotros. Vea lo que dice Lucas 18:11. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Esta oración de este hombre, y bueno, de pronto él no era eso visiblemente, o sea, en el exterior, porque cuando uno lee Mateo 23, las acusaciones de Cristo Jesús, ellos fueron peores que ladrones, peores que adúlteros, según las palabras de Cristo Jesús. Así que cuando yo niego mis malos deseos, pues soy esclavo de esos malos deseos. Pastor, ¿por qué es tan nocivo el fariseísmo? Porque, Erika, vea, nos pone en una posición de santos que no tenemos, ¿cierto? Nos hace creer que son los demás los que se atreverían a hacer tales pecados, pero que a nosotros jamás se nos pasaría eso por la mente. Cuando nos permitimos actitudes como esas, nos estamos acercando muy pero muy peligrosamente a una estrepitosa caída. El proverbista dijo lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM por internet a través de radioprimavera.com. Controle sus malos deseos por el poder de Dios, es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Pastor Ángel, aparte de negar nuestros malos deseos que nos impiden realmente ser honestos,
¿qué más debemos hacer a fin de reconocer que tenemos malos deseos? De negar, no, de no negar, ¿cierto? No debemos negar porque si no seguimos Exacto. ahí en el problema. Aparte de no negar. Eso. ¿Qué más debemos hacer? Entonces, estimado oyente, no justifique sus malos deseos. Esta es otra forma inadecuada de enfrentarlos, ¿cierto? De enfrentar los malos deseos, justificándolos. Y justificarlos significa, escúcheme bien, estimado oyente, justificar los malos deseos significa que los estamos declarando justos. Es decir, cuando alguien justifica el rencor, está diciendo que el rencor que siente es justo. Por ejemplo, cuando los novios justifican su fornicación, justifican el que se acuesten, ¿cierto? Dizque porque se aman, entonces están afirmando que la fornicación es justa. Voy a dar algunos ejemplos adicionales. Gente que dice, pero ¿cómo uno no va a pecar con esa manera de vestirse las mujeres? Eso se llama justificación. Usted está trasladando su pecado a la manera inapropiada de las mujeres como se visten. Bueno, la mujer es responsable delante de Dios, pero usted, estimado varón, estimado hombre, usted es responsable delante de Dios por sus miradas. Esta frasecita que uno a veces escucha por ahí. Pero ¿cómo uno va a ser honesto con esa injusticia de mis patronos? Es que mis patrones son injustos, ¿uno cómo va a ser honesto? Uno tiene que sacarse las cositas, uno tiene que sacar ahí por debajito de cuerda. No, la injusticia de su patrón no justifica su injusticia, no justifica su deshonestidad. Otra frasecita, pero ¿cómo no me voy a enojar si es que me provocan? Esa es muy típica, ¿no? Me gusta el ejemplo que pone el pastor Miguel Núñez. Él dice que cuando uno oprime el tarro de la mayonesa, entonces, ¿qué sale? Pues Pues mayonesa, no puede salir otra cosa, ¿cierto? ¿Y por qué sale mayonesa? Porque en el interior hay mayonesa. Entonces, cuando nos enojamos y estallamos, ¿por qué estallamos? Porque en el corazón nuestro hay enojo, porque en el corazón nuestro hay amargura. Lo que tenemos que liberar es nuestro corazón. Otra frasecita. Pero ¿cómo uno no va a llevar doble contabilidad si es que, los impuestos son terribles? Vea, mi estimado empresario. Y el IVA ya está en el 19%. Mi estimado empresario, nunca los impuestos, inclusive nunca la deshonestidad en el manejo de los recursos públicos debería llevarnos a nosotros a ser deshonestos. Cada quien. Es que si nos grabáramos Romanos 14:12 que dice así que cada quien dará cuentas de sí mismo a Dios, vea, la cosa cambiaría. Pero nosotros por estar trasladándole los pecados a los demás o por estar fijándonos en los pecados de los demás, no vivimos vidas en libertad. Primer libro de Samuel 13, del 10 al 12 dice así: en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Michmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Qué enseñanza nos deja este episodio de la vida de Saúl? Vea, Saúl aquí se dejó llevar por la presión. Al ver que los soldados estaban desertando y al ver que el profeta Samuel no llegaba, él decidió hacer algo que nunca debió haber hecho. Temerariamente se atrevió a ofrecer el sacrificio y en lugar de reconocer que lo que había hecho estaba muy mal, se puso a justificar su pecado. Tristemente, Erika, muchos cristianos actúan de la misma manera como actuó Saúl. Aparte de pecar, deciden mantenerse en su pecado por medio de la justificación. Le dan vueltas y vueltas en sus mentes al asunto para convencerse a sí mismos y a los demás que sus acciones no fueron tan malas como parecían. Eso nunca les va a dar libertad. Ahí van a permanecer prisioneros en su pecado. Pastor, además de no negar y no justificar nuestros malos deseos, ¿qué otra acción debemos realizar a fin de reconocer que en realidad tenemos malos deseos? La siguiente acción es no proyecte, estimado oyente, no proyecte sus malos deseos.
¿Ha visto a alguien experto en notar los malos deseos o los pecados en otros? Vea, por lo general una persona así en realidad está prisionera de esos mismos malos deseos y de esos pecados. Está tan familiarizado con eso que con mucha facilidad nota a cualquier persona que tenga esa misma inclinación, ese mismo pecado. Bueno, como todos tenemos esa tendencia, ya eso atestigua que nosotros también somos portadores de malos deseos. Vea lo que dice Jesús, Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Cuando una persona se la pasa viendo los pecados de los demás y lo vocifera o lo mantiene ahí en su mente, ay, a mí me parece que este es así, ay, a mí, vea a esta persona, uy, qué terrible que es. Generalmente, pues tampoco podemos decir que 100%, pero generalmente esa persona es esclava de eso mismo que está observando en el otro. Eso que tanto le incomoda de la otra persona, de eso es lo que esa misma persona padece. Aquí podríamos también aplicar el proverbio popular que dice: el ladrón juzga por su condición. Tal cual, nos incomoda, nos fastidia y veas, lanzamos juicios bastante severos. Menos mal que nosotros no somos Dios, si no ya hubiésemos condenado a todos los que están a nuestro alrededor. Ser libre de esa tendencia a proyectar lo que nosotros mismos tenemos. Pastor, ¿qué le diría a aquellas personas que dicen es que yo soy así? Y realmente pues están también, como decíamos anteriormente, justificando su mala conducta o sus malos deseos, y también dicen, no, es que yo cuando pequeño yo fui formado así, es que yo, mis hábitos, yo aprendí eso de mis papás, yo siempre he sido así, y realmente no buscan hacer un cambio en sus vidas. Pues tienen razón al decir que son así. Ya con esa declaración están al menos reconociendo que no son lo que deberían ser. Pero, estimado oyente, usted que dice que es así, hay una buena noticia: no tiene por qué ser así. Dios lo puede ayudar si usted se arrepiente, si usted empieza a reconocer delante del Señor que no es lo que usted debería hacer, si usted reconoce que sus actitudes no honran al Señor, pues se doblega ante Cristo, le dice: Señor, por favor cámbiame, Señor, estoy cansado de ser así como soy, no vengo delante de ti a justificarme, vengo delante de ti a pedirte perdón, a pedirte que me des ese poder del Espíritu Santo para vencer esa ira que me domina, esa lujuria en mis ojos, Señor, ayúdame. Vea, yo estoy totalmente convencido por la palabra de Dios que cuando alguien con humildad se acerca al Señor y le dice: cámbiame, el Señor lo va a cambiar y el Señor le va a dar el poder para que su vida sea transformada. No es justificándonos en que mi papá, en que mi mamá, en que a mí me hicieron. No es justificando. No es justificándonos con las maldiciones generacionales que los predicadores pues la hemos embarrado tanto, y entonces la gente le echa la culpa esa a sus generaciones pasadas y nunca asumen la responsabilidad de sus propios pecados. No es justificándonos, es reconociendo delante de Dios. Pastor, hemos dado importancia como a esos pecados muy llamativos, ¿no? Aunque delante de la presencia de Dios los pecados son todos iguales. Pero quedan esas cosas tan pequeñitas como las envidias, como los celos, ¿cierto? Esas zorras pequeñas que dice la Biblia, ¿cierto? Esas también son provocadas por los malos deseos. ¿Cómo empezar a trabajar con esas, como hilando un poco más finito? ¿Qué deberíamos hacer como cristianos? Bueno, yo creo que la solución es tan igual como para los pecados grotescos o mayores que hemos mencionado anteriormente. Es un reconocer. Si yo sé que en mi corazón hay celos, o sea, yo veo a alguien y siento celos que le va bien, o siento envidia, como usted lo menciona, ya si el Espíritu Santo o incluso la conciencia, Dios también utiliza la conciencia para mostrarnos: oiga, usted está mal ahí, usted por qué le da envidia que le vaya bien. Entonces ya ese reconocer que me lleve a decirle: Señor, sí, perdóneme, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me fortalezcas. Y qué bueno que usted lo menciona, Erika, porque a veces no le ponemos tanta
tanta atención a esos, nosotros le llamamos pecadillos, ¿no? Pecaditos, son pecaditos que están ahí, no, pero también deshonran al Señor, también lo ofenden y en últimas me dañan, porque pues si yo soy celoso, si yo soy envidioso, si yo soy egoísta, pues en últimas también me estoy dañando y me estoy destruyendo, porque eso me roba mi paz, me roba mi felicidad y mi seguridad en Cristo Jesús. Así que una palabra para cerrar el programa de hoy: reconocer. Reconocer es la única palabra en el español que tiene 9 letras, que de derecha a izquierda, izquierda a derecha, se lee y se dice igual: reconocer. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Recuérdalo, 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.